Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana que nos da la oportunidad de traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios por su gran infinita paciencia, infinita misericordia, que nos da siempre, hermanos, esa bendición, ¿verdad? Porque es una bendición estar una vez más delante de nuestro Padre Celestial, pidiéndole a nuestro Señor que envíe una palabra de bendición para nuestra vida, que envíe a nuestro Padre Celestial una palabra que realmente, hermano, nos llene de la satisfacción de saber de que estamos caminando, estamos agradando, estamos haciéndolo el esfuerzo realmente, queridos hermanos, de agradar a nuestro Señor. No hay cosa más rica en este camino que el entender que el buscar a Dios, el agradar a Dios, el levantarnos cada mañana, hermano, nos va a traer una gran bendición a nuestra vida. Nos va a traer una gran prosperidad a nuestra alma. Nos va a traer una paz a nuestra alma. Nos va a traer un reconfortar nuestra alma. Y eso es lo rico en este camino. Saber de que estamos haciendo lo correcto. Saber de que vamos por el buen camino. Saber de que Dios está siempre con nosotros. Saber de que siempre Dios, hermanos, se está moviendo en nosotros. Saber que nuestro Padre Celestial, su propósito de Él es realmente, queridos hermanos, bendecirnos cada mañana, prosperarnos cada mañana. Y hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. La importancia, hermano, de cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra relación para con Dios, porque nuestra relación para con Dios puede verse truncada, puede verse, hermano, de una manera dañada cuando nuestra vida, cuando nuestro corazón, hermano, se inclina siempre a lo malo. Entonces, quiero hablarles de esta mañana, algo que el Señor puso en mi corazón. Fíjese, quiero en esta mañana hablarles algo que dice, algo que llamó mi atención en el libro de Mateo 24:12. Siempre estamos hablando de estos pasajes. Sobre todo, hermano, en este pasaje nos enseña Dios la importancia de Mateo 24:12. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjese que estamos viviendo tiempos donde el hombre, hermano creyente, cada día en su corazón va enfriándose, cada día más y más. El corazón del hombre cada día es más distante, el corazón del hombre es cada día más frío para con los demás. Es importante entender en qué consiste esa frialdad. El corazón frío es un corazón frío, dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. El corazón frío de amor. Creyentes que en este tiempo, hombres que en este tiempo actuarán con un corazón frío de amor. Su amor estará frío. Y aquel corazón frío, hermano, aquel que actúa con la cabeza fría, es aquel que actúa sin compasión, aquel que actúa sin misericordia, aquel que actúan de una manera bestial, de una manera que no tiene sentimientos ni emociones de afectividad. No demostrará afecto, no demostrará ni aún, hermano, como dice en el libro de Juan 1, dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y eso estaba diciendo, queridos hermanos, de que en este tiempo las gentes actuará sin misericordia, actuará sin piedad, no le importará si son familias, no le importará si son su propio padre, si son su esposo, su esposa, sus hijos, no le importará quién sea.
El corazón frío simplemente actúa sin compasión, describe a una persona, hermano, que presenta sentimientos e emociones de afectividad, o sea, no tiene afecto, sino que simplemente actuará sin hermano, ante alguien fríamente, que hermano, aunque las otras personas le estén pidiendo amor, aunque las otras personas le estén pidiendo, por favor, discúlpame, perdóname, aunque las otras personas estén, hermano, diciendo, hermano, tratando de hacer las cosas bien, ellos simplemente van a actuar de acuerdo a su corazón y van a actuar de acuerdo al corazón frío. Las personas no se compadecerán ante el perdón de los demás, simplemente se reirán, tendrán risas burlonas. Las personas en este tiempo tendrán corazones fríos, que hermano, que ante un perdón, ante cualquier intento de arreglar y hacer las cosas bien, ellos no mostrarán ese afecto. Ellos no valorarán, hermano, a las personas, a las demás personas que realmente quieren hacer las cosas bien. Ellos son de corazón frío porque la maldad está en ellos. Hay gente cristiana que la maldad está en ellos. Y ellos piensan que no, que Dios está rebosándolos de su vida. Hay gente, hermano, que uno quiere hacer las cosas bien y ellos actúan de una actitud fría. Esas cosas Dios las mira. Dios mira cómo es realmente el corazón. Por eso la Escritura dice que en este tiempo, dice en el libro de Gálatas, dice que el carnal siempre va a buscar, el que anda en la carne siempre va a buscar y perseguir al que anda en el espíritu. Esta es una lucha que tendremos todo el tiempo, querido hermano. Dice en el Gálatas 4, versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Lo que antes decía que la carne, Saúl seguía a David. Saúl seguía a David. David no seguía a Saúl. Si algo que tenía Saúl es que tenía mucho temor de Dios, hermano, de tocar la vida de Saúl, de tocar el manto de Saúl, porque sabía David que Saúl era un ungido, aunque él también era un ungido. Pero cuando hay una unción genuina, cuando en nuestra vida somos genuinos, no podemos nosotros, queridos hermanos, tocar la unción, tocar el amor de Dios que tiene para con los demás. No podemos tocar nosotros nada. ¿Por qué David no se vengó? No se vengó de hermanos, y tuvo la oportunidad de hacerlo. No toquéis al ungido, decía hermano, algo sobre la vida de Saúl, ¿verdad? Porque dice la Escritura: juzgará confines de la tierra y da por a su rey, exaltará el poderío de su ungido. Por eso, hermano, dice en el 1 de Samuel 2, versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Ungido significa Cristo. Ungido significa un cristiano. Ungido significa alguien que es hijo de Dios. Un hombre que ande fiel, un hombre que ande conforme al corazón, conforme a la palabra, conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué David no se atrevió a tocar la vida de Saúl? Hermano, porque David sabía y conocía, hermano, que Dios, por eso dicen ahí en 1 Samuel 12, versículo, y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque David
si algo cuidaba eran sus manos. El hermano cuidaba su vida porque, por eso también dice ahí en 1 Samuel 24, versículo 6, y dijo a los hombres, Jehová me guarde, que de tal cosa haga contra mi Señor el ungido de Jehová, yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y dice, y así reprimió David a los hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David levantó y después de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes estas palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, dice, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto, dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y yo no te maté. Conoce pues y ve que yo no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no estará contra ti. Por eso dice, como el oprobio de los antiguos de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien he salido, dice, tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persigues, a un perro muerto, a una pulga. Jehová será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, dijo, no es esta la voz tuya, hijo mío David. Y se alzó Saúl la voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado mal. Míralo, hermano, y tú has mostrado que hoy has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. ¿Por qué quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Ahora te pague con bien, porque lo que en este día has hecho conmigo, ahora como yo entiendo que tú has de reinar y como reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces dice que, hermano, entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Miren, queridos hermanos, miren lo que pasó con Saúl, miren lo que pasó con David. Hermano, una de las cosas que pasó, vemos, es que David tuvo la oportunidad, o sea, dice que fue incitado por otros hombres para que David se vengara de Saúl. Dice que habían unos hombres que lo incitaban a que se vengara, cosa que David no le había hecho ningún mal a Saúl. Dios estaba formando la vida de David, usando la vida de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de tal cosa de ir contra mi Señor el ungido, que yo extienda mi mano. Por eso en esta mañana levanta tu mano, dile, Padre del cielo, guarda mi vida, que yo me levante contra aquellos que me ayudaron, que Dios me levante, guárdame, Señor, de que yo atente, yo destruya la vida con aquellos que un día vieron por mí. Dile, Señor,
Guárdame, Padre, dile de que yo sea malo con mis padres, sea malo con aquellos que me han ayudado. Dice que dijo a estos hombres: Jehová me guarde de tal cosa contra mi Señor el ungido. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y saliendo, dice, de la cueva, siguió su camino. También se levantó después y salió de la cueva y dio voces tras de Saúl diciendo: mi rey, mi rey. David reconoce que Saúl era su rey. No solamente era su rey, sino también era su señor. Lo respetaba, lo respetaba. Y cuando Saúl miró hacia atrás, dice David, inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Había un respeto. Quizás humanamente podemos decir: Saúl le hizo muchas cosas a David. No porque lo odiaba, sino porque sabía que Dios estaba con él. Porque hacía cosas que realmente eran temerosas. Más bien, Saúl tenía un celo por él. Tenía un celos por la vida de David. Y dijo David: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira, David, procura tu mal? ¿Por qué oyes que aquellos dicen que es que tienen algo en contra tuya, y es que te están persiguiendo, y es que, dice, ¿por qué oyes las palabras? ¿Por qué oyes esas palabras de que Saúl tiene algo en contra tuya? Le fueron metiendo en la cabeza a David que los demás tenían algo en contra de ellos. Le metieron en la cabeza a Saúl que su pastor tenía algo, a David que su pastor tenía algo contra David. Y se lo iban metiendo en la cabeza, Ya viste, la pastora te odia. Ya viste, el pastor te odia. Y mira cómo te hacen, y mira cómo te hacen. Y mira, los hermanos le caes mal. Y mira que eso no te pueden ver. Y empiezan a alimentar ese asunto. Y llega un momento donde David empieza a creer estas cosas, ministrados, hermanos, por gente, hermano, de tal manera que intentó David, le cortó el manto a Saúl. No tuvo compasión, no tuvo misericordia, no se tentó la mano de poder, hermano, ir más allá. Por eso aquí dice: he aquí han visto tus ojos. Y David confiesa que había cortado el manto. David confiesa que eso era un intento de que le había querido hacer daño. Por eso le dijo él: mira, dice, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido. Yo dije: es el ungido. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estaba diciendo David, hermano, es que yo no puedo hacer eso. Por eso la palabra ungido significa alguien que es verdadero. Ungido es alguien que realmente es verdadero. Porque ungido significa Cristo. Ungido significa cristiano, un genuino. Mira, Padre mío, dice, mira cómo le contesta. Le dice David a Saúl: Padre mío. Padre mío. Lo tenía en un gran respeto. Tenía David sobre Saúl. Un gran respeto. Porque corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay, dice, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Eso es lo que le decían otros: es que es que Saúl te quiere matar, es que Saúl está hablando mal de ti, es que Saúl siempre está tendiéndote una trampa, es que Saúl no te quiere, es que Saúl esto y es Saúl lo otro. Hay gente: es que tu esposo no te quiere, es que tu esposo te hace esto, y que tu esposo esto, y que tu esposo lo otro, y que tu esposo esto, y que tu esposa esta, y que tu esposa esto, y que tu esposa eso. Estaban alimentando una traición. Por
eso en este camino, el que las personas que no hablan bien, sea tu madre, sea tu padre, sea tu hermana, tu prima, tu abuela, tu quien sea, si no te habla conforme a las escrituras, es el diablo hablándoles. Por eso yo algún día les voy a hablar sobre la serpiente. Hay gente que cree que son su hermana y en realidad están poseídas por el diablo, porque la escritura dice que esas son las serpientes. La serpiente no es una persona que está poseída por un espíritu contrario. Te alimentan tanto, por eso dice que ellos, la gente que te mal aconseja, esas son aquellas que dicen: si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto y esto, eso. Si a mí me lo hubieran hecho, yo hubiera hecho esto y esto y esto y esto. Porque son gente vengativas. Son gente vengativa. Y eso no lo están diciendo por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Ellos lo están diciendo porque si su esposo, si su esposa, si sus hijos, si su quien sea, se lo hagan, ellos sí lo van a aplicar. Por eso ellos, los agentes que dan malos consejos, le aplican a otros en la vida de los quien aconseja lo que ellos les gustaría hacerles a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Por eso dijo él: Padre mío, mira la orilla de tu manto está en mi mano. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. No hay traición en mi vida ni he pecado contra ti. Sin embargo, dice, tú andas en casa para mi vida para quitarme. Juzgas, Jehová, contra tú y yo, y véngueme. Entonces mira que interviene David, hermano, interviene David y le dice Señor que Dios juzgue nuestras causas. Si tú me estás persiguiendo, si tú quieres quitarme la vida, que Dios me vengue. Pero si yo estoy teniendo algo en contra tuya, te he traicionado, he hablado mal de ti, me he levantado contra ti, que Dios, la venganza de Dios venga contra mía. Por eso dice, hermano, que los impíos siempre buscan la traición. Buscan la traición de los demás. Por eso dice acá, él dijo aquí, lo que puso David fue que Dios juzgara nuestra vida. Cuando un verdadero hombre, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, que son genuinos, no busca la venganza de los demás. No busca la venganza, sino que se arrepiente. Por eso dice que cuando acabó de decir estas palabras, dice que Saúl, dice: Jehová sea juez entre tú y yo, y él ve y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Si en realidad tú estás buscando mi destrucción. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo: no es esta la voz tuya, hijo mío David. Y alzó Saúl su voz y lloró. Saúl, hermano, en un momento dado tenía mucho celo de David y buscaba, dice de una manera así, vengarse de David. Pero el verdadero, genuino hijo de Dios no busca la venganza de nadie. Sí, por eso le dijo, dice, por eso, y dijo David: más justo eres tú que yo. Míralo cómo le dijo David a Saúl: tú eres más justo que yo. Dice: porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado mal. Yo sí lo intenté, decía David, yo sí lo intenté, yo sí quise hacerte un mal, en mi corazón sí estaba hacerte un mal, pero tú, dijo David, tú eres más justo que yo, al no haberme hecho nada, al no haber atentado contra mí, al no haberte vengado de mí. Tú eres más justo que yo, porque yo te pagué mal. Ciertamente Dios es bueno en perdonar nuestros pecados, pero acá dice, hermano, que David sí le había pagado mal a Saúl porque le había cortado el manto. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien y no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Lo que había hecho David merecía la muerte por haber intentado destrozar o acabar con la vida de Saúl. Y Dios lo iba a respaldar, pero Saúl no quiso destruirlo. No lo quiso destruir. Por eso dijo: tú eres más justo que yo, al no haberme hecho nada,
Y a veces la gente cree, es que te alimentan, es que otros, y es que tú, es que el hermano, la hermana, tu padre, tu esposa, es que tu esposa, es que tu esposo, es que tus hijos, es que esa persona, y están dale y dale y dale y dale, diciéndole, hermano, es que, dice, hermano, metiéndole mal. Dicen que tú procuras el mal, que tu esposo procura el mal, que tu esposa, que el pastor siempre, que la pastora, que los hijos, que esto, que el primo, que el vecino, siempre están metiendo cizaña dentro de la familia. Mira, ya oíste. Y están dale y dale y dale y dale, hasta que la persona actúa en venganza. Actúa en venganza. ¿Por qué estas personas, hermano, actúan así? Porque vemos que dice la Escritura que ellos no aman, ellos actúan, hermano, por la maldad que opera en ellos, que ellos no tienen amor. Y cuando una persona no tiene amor, busca destruir la vida de los demás, busca la venganza. Pero acá dice, hermano, que una de las cosas que buscaba David es que júrame, dice, pues júrame, dice en el versículo 21, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? Mira, lo que yo haya hecho, no tienes tú por qué seguir a mis hijos. Hay personas que se vengan hasta con los hijos. Si no pueden con los padres, se van con los hijos. Están hablando mal de los hijos de aquellas personas. Están dale y dale y dale con los hijos ahora. Júrame pues, dice, por Jehová que no destruirás mis descendencias. David juró a Saúl y se fue a su casa. Yo no tengo por qué. Por eso la Escritura dice que los hijos no tienen por qué pagar por los pecados de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. Y cuando se refiere a pecado, significa, hermano, de que si el papá, es que antiguamente, si los padres actuaban mal contra una familia, cuando morían los padres, los pleitos seguían con los hijos. Y a los hijos los mataban también porque eran familias. Por eso hay padres que envenenan la vida de los hijos, que no tienen nada que meterse en el pleito, y ahí están envenenando, también actúan igual con el padre. Los están enseñando odio, los están enseñando que actúen de igual manera. Heredan pleitos que no, por eso son personas que hay maldad en su corazón. Y siempre hará esa pregunta, mi Señor, de una manera. La pregunta es, hermano, Dios nos ama. Dios nos ama. Dios te ama a ti. La pregunta, querido hermano, es, ¿tú lo amas a Él como Él te ama a ti? A veces creemos que las personas nos hacen daño. A veces creemos que las personas por alimento de otros. Y realmente dice, te levantan contra las personas. Son personas vengativas. Pregúntate si eres una persona vengativa. ¿O has intentado destruir la vida de una persona nada más porque otros están diciendo, mira lo que te dicen de ti? Mira hermano, mira lo que quieren destruirte. Mira que no te pueden ver. Mira que están hablando mal de ti. Mira que siempre hay gente, hermano, muy envenenadora. Muy envenenadora. El que pastor, ya te das cuenta que el pastor no te quiere, ya te das cuenta que los pastores siempre te odian, ya te das cuenta que te menosprecia, y ya empiezan a darle, hasta que la persona se levanta contra quien lo estaba enseñando. Pero David reaccionó porque era la verdadera unción, el verdadero cristiano no se levanta, sea con quien sea, no se levanta. Siempre haré una pregunta, hermano. Mi Señor siempre hará una pregunta. ¿Me amas? Porque no de una manera como si quisiera enterarse de que le digamos nosotros que le amamos. Como que si cuando hace la pregunta ¿me amas? Es como decir, voy a ver si me ama o no. Aunque Dios sabe si la amamos o no. Pero no lo hace de una manera de pregunta. Sino que dices,
Si dices que me amas, ¿por qué actúas así? ¿Por qué actúas así? David amaba a Saúl. David respetaba a Saúl. Él conocía el amor de Dios. Él conocía qué es amar, porque David no tenía un corazón, hermano, un corazón frío. Él se compadecía del dolor ajeno. Él se compadecía cuando alguien se arrepentía. Él se compadecía, hermano, cuando alguien pedía disculpas. No se reía, no actuaba, pues se daba la vuelta. No actuaba como un corazón frío. Él no se reía. Él también lloraba. Por eso dice que hay que llorar con el que llora. Hay gente que llora y ellos no lloran. Hay gente que pide perdón y eso, ajá, está bueno, sí, ajá. No se compadecen porque tienen frialdad en su corazón. ¿Saben por qué? Porque son personas vengativas. En eso se caracteriza una persona vengativa, el que no se compadece en el perdón. Por eso dice que Saúl lloró cuando escuchó las palabras y David dijo, Saúl dijo, esas no son palabras tuyas, esas son palabras que el Espíritu está poniendo en tu corazón. No son palabras tuyas, esas son palabras de Dios. Por eso Saúl lloró, tocó su corazón. Hay gente que, hermano, que tienen mejor corazón que mucho cristiano. Mejor corazón porque cuando les pide uno perdón, una disculpa, reaccionan también de una manera amable, cordial. La esposa llora con el esposo llora con la esposa, con los hijos, porque de alguna manera hubo una reconciliación, hubo un perdón. Pero hay esposas que le estás pidiendo perdón, le estás pidiendo disculpas, quieres hacer las cosas bien y ellos actúan con un carácter duro, con un menosprecio. Igual es el esposo. No tienen compasión a pesar de que le están pidiendo perdón, le están pidiendo disculpas. Ajá, está bueno, allá ándate por allá. O sea, se lo llevan a juego. Piensan que el pedir perdón, el hacer las cosas bien, es una actitud de juego y de menosprecios. ¿Por qué sean así? Porque son personas vengativas. Ellos un perdón, un arreglar las cosas. Ellos actúan de una manera con un carácter duro, no les compadece, juegan con el perdón de Dios, juegan con el perdón de los demás, juegan con la misericordia de los demás cuando le están pidiendo compasión y ternura. Yo estoy seguro que ellos van a pagar un día caro esto. Y por eso les decimos que se arrepientan. Es que yo no soy así, eso no es una justificación. Eso no es una justificación. Porque cuando Dios nos pregunta a nosotros si nosotros realmente le amamos, no es porque Él no sepa que no le amamos, sino la pregunta es ¿por qué actúas así? ¿Por qué eres vengativo? ¿Por qué eres duro? ¿Por qué no te compadeces? ¿Por qué no actúas de una manera realmente llenos de misericordia y de compasión? La gente, hermano, vengativa, no tiene compasión ni misericordia ni sentimientos ante los demás. Porque dañará a los demás a propósito con alevosía y ventaja. Por eso dice en el libro de Lucas 16, versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, eran ávaros y se burlaban de él. Entonces Jesús le dijo, mira que se burlaban de aquel que me mostraba misericordia, se mostraba de aquel que les mostraba compasión, del que les pedía que se reconvinieran de corazón, se burlaban de mi Señor Jesucristo. Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que de los hombres tienen por sublime delante de Dios es una abominación. Y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar con él. Dice que ellos vivían justificando su vida. Vivían justificando todo acto malo. Vivían justificando toda acción o toda mala acción con los hombres, no con Dios.
Y por eso el Señor le digo, lo que ustedes viven justificándose delante de los demás, para mí es una abominación lo que ustedes están haciendo. Para mí es reprochable, para mí es algo asqueroso que estén justificándose delante de los hombres. ¿Qué hubiera pasado si David tuviera tenido razón, David, de matar a la vida de Saúl? Solamente porque era cierto de que lo estaba persiguiendo. Pero se lo metieron tanto en la cabeza que él quiso reaccionar primero. Quizás Saúl hablaba mal, pero no buscaba su muerte. Aunque a veces así reaccionaba. De una manera dice que le tiraba lanzas. Hoy los hombres vivirán justificándose porque actúan mal. Un corazón frío, un corazón distante, un corazón misericordioso, sin misericordia, un corazón lleno de maldad, vivirá justificándose porque actúa mal contra los demás, porque son gente vengativa. Dios aborrece al vengativo. Dios está en contra del vengativo. Dios está contra aquel que vive, hermano, vive justificando su mal acto para con los demás. Una persona dice que vivían justificando. Eso significa, hermano, que diciendo, cómo me ofendió, cómo habló mal de mí, cómo dicen que anda diciendo de mí. Voy a defenderme. Porque me ofendió, porque habló mal de mí, porque me gritó, porque no me pareció, porque se metió con mi hijo, porque se metió con mis hijas, o se metió con una hija de Dios, se metió con un hijo de Dios, no sabe lo que le espera. Dios va a vengarnos, porque hasta memes ponen ahí de que Dios no sabe con quién se mete, con el que se mete con el hijo de Dios, se mete con la hija de Dios, no sabe lo que le espera. Esa es una amenaza. Esa forma de proceder es una manera de demostrar la fuerte venganza que tienen dentro de su corazón. Por eso el Señor les dijo, es una abominación, era una abominación actuar con venganza. Para Dios es reprobable, para Dios es asqueroso, para Dios no es nada agradable que una persona sea vengadora, que actúe en venganza. Por eso en Romanos 12, versículo 14 dice, bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que lloran, dice, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes, no sean sabios con vuestra propia opinión. No paguen mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si te hacen mal, tú no actúes mal. Si alguien hace un bien por ti y tú actúas mal, eso es del diablo. No paguéis mal por mal. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tiene hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sino vence con bien el mal. Hay muchas personas vengativas. Viven justificando. Hay muchas personas que se vengan de todo. Es que como me hizo así, yo también lo voy a hacer. Y como dicen que están diciendo, y es que esa palabra dicen, y es que oí, hermano, dice que David llegaban gente a decirles que Saúl está hablando mal de ti, es que eso están diciendo, es que el rey quiere matarte. Ellos le metían esa actitud al corazón de David. Que lo que estaban haciendo que David se llenara tanto de coraje que buscara la venganza, buscara matar la vida de Saúl.
¿Por qué? Porque estos hombres actuaban con un corazón frío, eran fríos. Cuidado con las malas compañías. Una compañía que no te induce al arrepentimiento. Una compañía que no te induce a olvidar, que no te induce, hermano, a que haga las cosas en el orden de Dios. Pero alguien que te induce a la venganza, alguien que te induce al odio, alguien que te induce, queridos hermanos, a estar hablando mal de las personas, eso es del diablo. Estos no son hijos de Dios, no están actuando como hijos de Dios, no son genuinos. Porque ellos dicen que buscaban la justificación para vengarse. Buscaban la justificación para estar hablando mal. Estaban buscando la justificación, hermano. Pero el Señor dijo que nosotros dejemos la venganza en manos de Dios. Y eso quiere decir que no es que como no puedes vengarte, Dios va a vengarte de la misma manera como tú deseas o como nosotros deseamos, si usted quiere, contra los demás. Cuando dejamos la venganza en manos de Dios, el Señor va a actuar no conforme a lo que nosotros le digamos, sino que Él va a actuar contra aquellos. Mira, hermano, que esto es interesante. El Señor va a actuar contra aquellos que no están haciendo lo bueno. Dios, estoy segurísimo, que Dios no le hará caso a una persona vengativa. Le estoy segurísimo que Dios no es amigo de los que hablan mal de otros. Estoy segurísimo que Dios no va a complacer al diablo para destruir, matar y acabar con la vida de un hijo de Dios. Estoy seguro que Dios no se reúne con aquellos para decir vamos a vengarnos de tal persona. Si él dicen que tiene algo en contra de mí, a nosotros lo vamos a destruir primero. Cuando dejamos la venganza en manos de Dios, ¿sabe contra quién vas a actuar? Primeramente, ¿contra quién va a actuar Dios? Contra todo aquel que hace lo malo siendo bueno. Por eso la Escritura dice, hermano, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Nosotros sabemos que la Escritura dice que todo aquel que, si tú ves a tu enemigo, no dice véngate de él, ni pide venganza contra él. Por eso cuando Dios escucha la oración de Salomón, una de las cosas que el Señor, mientras Salomón hablaba pidiendo sabiduría e inteligencia, el Señor estaba mirando el corazón de Salomón. Y le digo, por cuanto no pediste vida para tu vida, ni la vida de tus enemigos. Otra versión dice, ni pediste venganza contra tus enemigos, bienes y riquezas te daré. Porque en el corazón de Salomón no estaba pidiendo la cabeza de los enemigos, no estaba pidiendo la cabeza de aquellos que le habían hecho mal, no estaba pidiendo aquellos que estaban persiguiendo a Salomón, no lo había pedido. Sin embargo, Dios prosperó la vida de Salomón porque él no pedía venganza, él no pedía nada en contra de nadie, ni para él ni para los demás. Él no pedía venganza para sí mismo, ni tampoco pedía la venganza hacia los demás. No lo pedía y Dios lo prosperó. Por eso las personas que son vengativas, hermano, lo único que trae la persona vengativa es pobreza, es ruina, porque el pecado está. Por eso cuando usted ve en Génesis 4 sobre la vida de Caín, hermano, entonces el Señor le dijo, mira, tienes la oportunidad de arrepentirte, tienes la oportunidad de hacer las paces con tu hermano, antes de que él matara a Abel.
Y dice, le dijo el Señor, porque mira, el pecado está a la puerta, ella está en la puerta, pero tú tienes el poder, le dijo, tienes el dominio sobre él. O sea, actúa bien, reconcíliate a las cosas bien, porque la maldad del pecado ya estaba en la puerta de la casa de Caín. Porque el que paga mal, el que paga mal, hermano, por bien, la destrucción está en su casa. Uno no puede pagar mal, porque la destrucción, el destructor ya está en su casa. Empiezan a haber situaciones en su vida muy fuertes. Es muy malo pagar mal. Hermano, por eso es importante entender que nosotros, los hijos de Dios, no tienen por qué ser vengativos. Cuidado con la venganza. Porque al primero que va a juiciar a Dios son aquellos que piden venganza. Son aquellos que justifican el mal, hermano, contra aquellos que le hicieron un bien. Si alguien te hizo un bien, no tiene usted que pagarle por un mal. Porque va a meterse en un gran problema. Hermano, porque la Escritura dice, hermano, nos enseña lo delicado de, como le dicen, verá, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Cuál es el engaño? Que, hermano, te hicieron un bien y pagaste el mal. Salmo 37, 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Vean lo que dice, hermano, los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Los que pagan mal por bien me son contrarios. No es Dios, hermano, contrario, es que Dios está contra ellos, los que pagan mal por bien. Eso es importante que nosotros lo entendamos, queridos hermanos. No ser, o sea, a David le iba mal, si iba a ser su acabose de su vida. Si él, hermano, hubiera actuado contra Saúl. 109 versículos, Salmo 109 versículos, me devuelven mal por bien y odio por amor. Odio por amor. Todo aquel que devuelve, hermano, mal por un bien, dice que da odio en lugar de amor. Si la persona es vengativa, odia a Dios y Dios está en contra de él. Todo aquel que paga mal por un bien, dice que ¿cómo devuelve el bien que le hicieron? Lo devuelve con odio. Lo devuelve con odio. Te odio porque me hiciste un bien. Así odiaron a mi Señor Jesús, a pesar de que los ayudó, a pesar de que hermano les hablaba la verdad, a pesar de que los alimentó, a pesar de que hizo todo lo posible porque ellos estuvieran bien. ¿Cómo pagaron a mi Señor Jesús el bien que les había hecho? Perdonándole sus pecados. Con odio. Le pagaron con odio. Ahora las personas te odian. Ahora las personas hablan mal de ti. Ahora las personas se levantan contra ti. Ahora, por eso no es bueno pagar, hermano, de no olvidarse. Por eso una de las cosas que el Señor nos enseña siempre en su bendita palabra es que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, en qué condiciones estábamos, hermano, en cuál era nuestra condición, hermano, y por qué vamos a nosotros pagar mal por un bien que nos hicieron. Eso es algo que David había entendido sobre la vida de Saúl. Por eso cuando el Señor nos pregunta, ¿me amas? Y nosotros decimos sí, la pregunta es, ¿por qué actúas así? ¿Por qué buscas la venganza de los demás? ¿Por qué te justificas hablando? ¿Por qué te multiplicas pagando mal por un bien que te hicieron? ¿Por qué razón? Por eso dice, no sean altivos, no dicen, no sean humildes, no paguen mal por mal, estén en paz, no venguéis, porque mía es la venganza. Y la palabra venganza, hermano, significa
todo lo que proviene o es procedente de la justicia. ¿Qué significa venganza? Venganza significa justicia. Según el hebreo, significa justicia. ¿Cómo Dios va a actuar? ¿Con venganza? No, Dios no va a actuar con venganza. Dios no se va a vengar del malo. Dios no se va a vengar del bueno. Se va a vengar, hermano, dice que va a someter todas las cosas a justicia. Pues la Escritura dice en Ezequiel que si el impío hace lo bueno, vivirá. Y si el justo hace lo malo, morirá. Si el justo que debió haber aprendido a perdonar, debió haber permitido a bendecir a vuestros enemigos, a reconciliarse con sus enemigos, no lo hace y justifica lo malo que hace porque cree que es justo, realmente morirá. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace peca. Porque seremos sometidos todos a la justicia divina. Cada uno, yo creo y estoy convencido que el día que estemos delante de Dios no va a decir, fulanito me hizo esto, fulanito me hizo lo otro, el diablo me hizo esto. No, cada quien va a ser sometido de acuerdo a sus obras. Debiste haber perdonado y no le hiciste, pero es que esto no, es que tú no perdonaste, debiste haber bendecido y maldijiste, debiste haber hablado bien y hablaste mal, te vengaste. Dios no es amigo de la gente vengativa. Por eso la palabra dice que la palabra venganza significa que Dios no se va a vengar como se venga el hombre. Dios no va a estar hablando mal de otros porque tú eres hijo de Dios. Se va a reunir con, no, dijo el Señor en el Salmo 50, versículo 14. Digo yo, una de las cosas que nunca se nos debe de olvidar es que Dios no es como nosotros. Dios no es hombre. Dios es santo. Por eso dice, hermano, que Él no se va a vengar como se vengan los hombres. Ni tiene sentimientos de agravio, ni sentimientos de indignación. Él va a emplear la venganza divina. Va a someter todos, hermanos. Dice que a cada uno le pagarás de acuerdo a su desobediencia. Los juicios de Dios son santos y son rectos. Y libres de cualquier elemento humano, o libres de cualquier odio humano, o libres de todo resentimiento humano. La venganza de Dios no es contra el que hizo el mal, sino contra el que insiste que el del otro debe de ser castigado, sino aquel que insiste que justifica lo mal que está haciendo contra los demás. Contra él va a venir la venganza de Dios, porque busca el mal, porque busca la destrucción, le exige a Dios que le pague a las personas, que les pague mal. Cuidado con querer vengarse de cualquier enemigo, porque entonces la persona esa es mala. Como una persona justa, una persona santa, una persona que es hija de Dios, es hijo de Dios, esté buscando destruir la vida de los que alguna vez le ayudaron. Dios manda orar por nuestros enemigos. El Señor le pagará a los demás conforme a sus hechos propios, y no porque los demás actuaron en contra tuya. Dios se vengará de aquellos que no actúen conforme a lo escrito está. Los que se opusieron al escrito está, los que se opusieron a la justicia de Dios. Jesús no pagó mal. Por eso dice en la cruz, dijo él, Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Derramó su perdón, su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo, Él es el ungido. Porque Jesús representa a David, que no paga con mal a aquellos que le hicieron un mal, sino que busca la salvación y los bendice. Y no solamente los bendice, sino los perdona. Porque Él no era vengativo, no es vengativo. Porque Él vino a hacer el bien y no el mal. Y todo se lo encomendaba, las cosas que pasaban se las encomendaba a Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios un día va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Tú hiciste lo malo de acuerdo a lo que está escrito, vamos a ser juzgados por eso. Pero no hiciste lo malo porque el otro te hizo mal y por eso actuaste. Qué bueno, hijito, que actuaste, qué bueno que te defendiste, qué bueno que lo mataste, qué bueno que hablaste mal de él para que todos sepan cómo es.
Qué bueno que andas hablando mal de todos, de aquellos que creíste, que un día te dieron mal. Qué bueno. Dios se va a vengar de todos aquellos que no actúen conforme a la Escritura. Se va a vengar de aquellos que no juzgan conforme a sus hechos. No se juzgan ellos. Dice, por eso la Escritura dice, tú que juzgas a otros, tú también haces lo mismo. La palabra venganza significa justicia o significa juicio de Dios. También significa justicia de Dios. Tenía como fuerte, ahí la gente que se justifica tenían como fuerte la venganza y el desquite contra los demás. Así actuaban mal, en lugar de dar gracias a Dios, en lugar de bendecir a los demás, hermano, justificaban lo malo que hacían. Por eso la Escritura se cumple contra el enemigo para que nadie se vengue. Porque aquel que hace el justo siendo lo malo va a pagar lo mismo que el malo que haga, que no se arrepienta de él y haga las cosas buenas. Por eso Judas se dejó sobornar por entregar a un inocente. El que actúa con un corazón frío, sin sentimientos, es una persona vengativa. Busca la venganza de sus enemigos. Lo que no sabe que el juicio caerá sobre su propia cabeza por tratar de justificarse a sí mismo, que lo malo que está haciendo, hermano, el actuando mal, hermano, cree que es la justicia de Dios. Dios no va a respaldar pero sí el mal va a caer sobre aquellos hermanos que se levanten, se muevan contra su prójimo, contra su esposa, A veces creemos que el esposo se fue porque era malo. No, la esposa era mala. ¿A quién le pagaron mal? Se le fue un buen esposo y quedó la mala esposa. O se fue la mala esposa y quedó el buen esposo. O se fueron. La gente a veces creemos que se quedan los malos. No, los malos fueron los que se fueron. O a veces creemos que los que se fueron eran los malos y eran los buenos. Y se quedaron los que se creen buenos. Se quedaron. Y en realidad eran malos. Siempre hay que entender que es aquel que busca la justicia de Dios, es aquel que se somete a sí mismo, hermano, decir, yo no debo de actuar así. Por eso el Señor dijo, mía es la venganza. Él pagará a cada uno conforme a nuestras obras. La consecuencia caerá en aquel que está mal y no en aquel que sabe que aunque hizo mal, no está buscando tu mal. Saúl sabía que había hecho mal, pero no estaba buscando el mal de David. No estaba buscando la venganza, no estaba buscando su muerte de David. A David lo habían envenenado para que destruyera la vida de Saúl. Andaba hablando mal de Saúl. Andaba buscando, queriéndole quitar la vida a Saúl. Todo aquel que se une para buscar y destruir la vida de los demás, que son hijos de Dios. Mi Señor Jesús dijo, si vosotros fueran hijos de Dios, me amarían, mas vosotros buscáis mi muerte. Los hijos de Dios no buscan la venganza, ni que le vaya mal a los demás, ni que andan hablando mal de los demás, ni se reúnen para destrozar la vida de los demás, ni desean el mal ajeno. La gente dice que ama el soborno. Los que realmente buscan, son vengativos, dice que buscan el soborno. Y es de buscar siempre la compañía de los demás, la convivencia, los regalos, porque eso significa soborno, dar regalos, dar dádivas para quedar bien. Querido hermano, mi Señor, se vengaron de mi Señor Jesús poniéndolo en la cruz a un inocente. Se vengaron de quien les predicó la verdad. Se vengaron de quien un día los ayudó. Se vengaron de quien un día, hermano, les hablaba y buscaba su bien. Se vengaron. Dios me libre, dijo Jehová me libre, dijo David, que yo me levante contra el ungido, que yo me levante contra los ungidos, contra el pueblo, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos.
Dios me libre, que Dios me levante, yo me levante contra los ministros, Dios me levante contra la obra, contra los hermanos, Dios me levante, que Dios me levante, que Dios me guarde de levantarme contra la gente, que aunque me hayan hecho mal, yo no voy a destruir la vida de los demás, yo no soy como ellos. Por eso la unción permanece. A mi Señor Jesús, la gente se vengó de Él, hablaron mal de Él, se fueron contra de Él, lo golpearon, después de que les había hecho un bien. Cristo quiere salvarte. Dios quiere cuánta gente, Cristo está luchando por ellos para que vengan al arrepentimiento y la gente está hablando mal de Él. Está hablando mal de las cosas de Dios. Todo el tiempo ven a las cosas mal, a pesar de que reciben cosas buenas, ellos se levantan a las cosas malas. ¿Por qué? Porque son gente vengativa, porque viven justificando su mal acto. Pero no saben que un día van a rendir cuentas delante de Dios. Que Dios no va a decirles, a ver hijo, cuánta gente te hizo mal y qué bueno que actuaste así. De que estás hablándole a todo mundo, de que te estás peleando con ellos, de que estás buscando de que ellos caigan, de que te está yendo, hermano, qué bueno de que estás buscando la venganza. El Señor dijo, mía es la venganza. Que está diciendo, mía es la justicia. Yo le voy a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si Él te hizo mal y tú no perdonaste, el mal va a caer sobre tu vida. Va a caer sobre tu vida. Porque la mayor responsabilidad tenemos nosotros los hijos de Dios. Realmente si somos ungidos, realmente si somos pueblo de Dios, lo nuestro no es la venganza. Lo nuestro nosotros bendecir. Cerrar nuestra boca y decir, Señor, a mí me han hecho un bien, yo no tengo por qué pagarle con un mal. Me predicaron la palabra, me dieron buenos consejos. Siempre estuve en la mesa, siempre me ayudan, siempre están por mí. Uno no tiene por qué levantarse contra aquellos que ayudan, hermano. Aunque Saúl estaba mal en su vida, no quería la vida de David. Es importante entender esto. Por eso dice que la gente en este tiempo, el amor de muchos se enfriará. Lo que el hombre tiene por sublime, Dios lo tiene por abominación. Completamente desagradable una persona vengativa. Porque actúan con corazón frío, sin compasión, actúan fríamente, no les importa si las personas lloran, no les importa si las personas claman misericordia. A pesar de lo que era Saúl, Saúl lloró por las palabras que les dijo David. Lloró, hermano. Sabía que Dios lo había enjuiciado, sí, pero no le echó la culpa a David. Él se hizo responsable de sus propios actos. Él comprendió que todas las cosas que habían pasado era porque él había actuado mal. Él estaba mal delante de Dios, no delante de David. Así que quita de tu corazón, hermano, ese corazón frío. Que crees que las personas merecen que tú les pagues mal porque te hicieron tal cosa. Imagínense qué merecemos nosotros por todas las cosas que le hacemos a Dios. Merece que Él se venga de nosotros y destruya nuestra vida. Pero Él es bueno y misericordioso. Por eso la Biblia o la palabra de Dios se cumple en el amor al prójimo. Y la palabra prójimo significa el que te hace daño, el que te lastima. Así que en esta mañana levántate a perdonar, a cerrar la boca, para que Dios pueda bendecirte. Por eso dice que el mal está en la puerta de aquellos que hacen mal, que pagan mal por bien. Que Dios bendiga tu vida. Reconcíliate con el Señor. La venganza es de Dios. Que decían, Él todavía va a actuar conforme a las actitudes de cada corazón. Si tú tienes buen corazón es porque bendices. Es, hermano, porque estás orando, estás clamando por la vida de aquellos que Dios tenga misericordia. Pero si nos encuentra con nuestro corazón odiosos, dice que a los que pagaron mal por bien, dice que ahora pagan con odio.
en aquellos que le hicieron un bien. Ahora aquellos que te amaron, aquellos que se preocupaban por ti, ahora su pago de los que hicieron el bien es que reciben odio. No seas odioso, no seas odioso, porque el mal está a la puerta. Por eso tienes que venir a Cristo, limpia tu corazón. De realmente, hermano, de que cada día tu corazón se avive, se active, y no un corazón frío. En este tiempo la gente se vengará de las personas, la gente será vengativa. Eso significa la maldad de muchos. Actuarán sin compasión, sin misericordia. Verán llorar, verán que piden perdón y ellos están con un carácter así como que son muy presumidos, muy altivos. No saben que Dios los va a castigar por esa actitud. Que Dios bendiga tu vida. Reconcíliate, sé agradecido y nunca te levantes contra las personas. Nunca te levantes contra las personas, porque créame que el que se levante contra las personas, sea quien sea, ya Dios lo tiene en su lista. Ve quienes están actuando mal y que van a recibir el castigo de eso. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de todos nosotros, y bendecimos por el de esta mañana. Bendice a las personas que te hicieron mal. Y eso hará que es una obra buena tuya. Pero si tienes algo en contra de él, te va a llevar a la venganza. Vuelve a Cristo, ponte a cuentas con el Señor, reconcíliate con tus hermanos, sé agradecido, y que Dios bendiga tu vida, que Dios guarde tu vida. Y que en esta mañana, si el Señor te pregunta, ¿me amas? Dile, Señor, tú lo sabes. Si el Señor nos pregunta, no es porque no sepa que no lo amamos, sino que se sorprende porque actuamos nosotros así. Si de una persona que nos recibimos bien, por algo que sentimos que fue mal, ahora nos levantamos con toda nuestra fuerza para destruirle la vida. La pregunta es, Señor, ¿por qué actúas así? Que Dios te guarde. Y esta mañana, hermano, hoy miércoles a partir de las 6 de la tarde les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, aquí cerquita por el tal vivero, aquí por entre Oxo, hermano, y el vivero carretera a Santa Ana. Les esperamos a partir de las 6 de la tarde. Visítenos y juntos pedirle a nuestro Dios que avive nuestro corazón, que quite todo odio, resentimiento, todo orgullo, toda altivez, toda falta de compasión, toda falta de misericordia, toda empatía. Que Dios quite nuestra vida, que se quite que nosotros no paguemos mal por un bien. Que Dios bendiga tu vida. En esta mañana, que Dios te guarde en el nombre de Jesús y reconcíliate con Él, vuelve a casa y que Dios nos ayude. Que Dios le bendiga, ayúdenos a compartir, dale like a la página. Gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. De todo corazón, de verdad les digo, gracias, que Dios les bendiga.